Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula. En esta, el profesor Irán Barrantes, de la División de Educología de la Universidad Nacional, nos explicará cómo escribir, redactar y diseñar artículos científicos. Cuando uno empieza a escribir, tenemos que preguntarnos esto: ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que estoy escribiendo? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Entonces vienen las preguntas: ¿para qué escribo? ¿Qué deseo comunicar? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cuál es la información que existe al respecto? Que ustedes ya la tienen en su tesis, ¿verdad? Ya ustedes tienen las tesis hechas, la investigación ya está hecha. Eso es maravilloso. Es diferente construir un artículo cuando uno primero tiene que hacer la investigación y después construir el artículo sin terminar una tesis. Es pertinente el tema como para desarrollarlo, cuál es el contenido, cuál es el formato adecuado según la revista a la cual voy a presentarlo, ¿verdad? Eso es importante porque me permite conocer la extensión. Ya la profe Jessica lo dijo, 20 páginas. Y generalmente 20 páginas en un artículo, eh, si vamos a ver las partes que contiene un artículo, el desarrollo no es tan largo, tampoco es que uno se asusta cuando le dicen 20 páginas, pero no, con la primera portada, con la introducción, con el resumen, con la introducción, con el desarrollo, después, las conclusiones y las referencias bibliográficas se fueron las 20 páginas. Es un abrir y cerrar de ojos y ya uno tiene 50 páginas en vez de 20, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer para sintetizar toda esta información? Por ejemplo, cada capítulo de ustedes es grandísimo, de su tesis. Por Dios, ustedes tienen tesis de 150 páginas o más. Entonces, esa capacidad de síntesis ahora viene a estar en juego, muy importante, porque en la tesis podíamos lucirnos y decir y agrandar y conceptos y cosas. En el artículo no vamos a poder. Tenemos que ir a lo que vinimos a hacer, tenemos que ser muy concisos. ¿Para quién o quiénes lo escribo y cuál podría ser la extensión? Bueno, ya hablamos de la extensión. ¿Cuál es la importancia? Bueno, es dar a conocer los resultados con el fin de que puedan ser compartidos y contrastados con la comunidad científica, como lo decía la profe Jeff. Mejorar su carrera académica y tener un mejor currículum. Por supuesto que cuando uno publica, va al currículum y ustedes pueden conseguir mejores trabajos. Si alguno de ustedes está pensando en la docencia universitaria, quedarse aquí por la U con nosotros, pues tienen que pensar en esto, ¿verdad? Creo que son bastantes, creo que son 3 puntos son 3, profe, por carrera profesional en la U, con un artículo. Depende si es de revista indexada o si es con sello editorial. Eso, Sí, bueno, si cumple esos requisitos, son 3 puntos. sí, son 3 puntos, sí. Y también, bueno, ahora con esas revistas electrónicas solo es un punto, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. La revista electrónica, a nivel de carrera universitaria, la revista electrónica publica muy rápido, pero a nivel de carrera profesional solo tenés un punto, ¿verdad? Esa es una cosa que ustedes tienen que valorar, pero que la revista se los va a decir también, si están pensando en hacer docencia universitaria. Entonces, ¿cómo podemos resumir qué es un artículo? ¿Qué es un artículo científico? Pues es un informe sobre los resultados de una investigación que se comunican por primera vez, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, no es posible publicar en diferentes revistas, eso no es ético. Uno solamente publica una vez su información. Entonces, se refiere a esto, un informe sobre resultados de una investigación que son comunicados por primera vez. Se refiere al estudio de un problema, ¿verdad? O a la clarificación o profundización de un tema también. Se ofrecen contenidos originales y debe brindar resultados válidos y fidedignos, que fue lo que ustedes hicieron con su codificación, cuando analizaron los datos estadísticos, los datos de los instrumentos. Perdón. ¿Cuáles son los 3 principios de la redacción a la hora de hacer un artículo científico? Precisión, claridad y brevedad. Hablamos de un número de páginas, por lo tanto no podemos extendernos todo lo que queremos. Tenemos que ser muy concisos, tenemos que tener esa capacidad de síntesis y poder comunicar lo que queremos sobre ese objetivo del capítulo que vamos a desarrollar de una manera muy concreta, pero muy clara y a la mayor brevedad. Economía de palabras, ¿verdad? Lo que se conoce. ¿Cuáles son los criterios para una escritura efectiva y que te acepten el artículo en una revista? Un rigor lógico y académico, claridad y concisión de estilo, ¿verdad? Ideas jerarquizadas de acuerdo con los objetivos y resultados de la investigación,
eliminar frases inútiles, originalidad, ¿verdad? El artículo nace como producto de una investigación teórica o de un proyecto en el cual está vinculado el autor. Ustedes son parte de eso, por supuesto. La precisión, usar las palabras más adecuadas, ¿verdad? Que describe el fenómeno objeto de estudio. La ética, no podemos publicar datos falsos o acomodar datos para nuestra conveniencia o manejar información bibliográfica que no sea fidedigna o mucho menos hacer algo con plagio, ¿verdad? Y copiar cosas de otros autores y no citarlo correctamente. Que a veces eso se hace involuntariamente, pero bueno, ya están todos estos programas que nos avisan si estamos haciendo plagio, ¿verdad? Y utilización de los datos debe existir confidencialidad, que es lo que ustedes hicieron con sus informantes también. En el uso de la información, eso tiene que quedar siempre en ese hermetismo, ¿verdad? En esa ética para nunca afectar a las personas que participaron en nuestros estudios. Ahora, ¿cómo se compone un artículo científico? ¿Cuál es la estructura? Pues igual, tiene un título, un resumen, introducción, antecedente, metodología, resultados, discusión, conclusión y referencia. Esa es la estructura posible, ¿verdad? Porque depende de las revistas. A veces son revistas muy específicas de ciencia o algo que tienen otra estructura, pero en general, esto es lo que se espera cuando uno lee un artículo, espera un artículo o me mandan un artículo para revisión, como a un par, cuando me invitan a participar. Eso es lo que uno siempre está, el orden jerárquico de que uno espera resultar, encontrar en el artículo, que es más o menos también lo que ustedes hicieron en su tesis, ¿no? En cada uno de los capítulos. Los puntos claves, el título, ¿verdad? El título no debe ser un título largo, dice que no exceder de 10 palabras. Hay mucha discusión con esto en muchas editoriales, en muchas revistas sobre los títulos, porque a veces quieren poner títulos de 40 palabras y aquello ya perdió todo el mundo el interés, nadie lo quiso leer, nadie le interesó, nadie le gustó. Hay que ser muy, muy creativos a la hora de hacer el título, pero también debe de permitir al lector identificar el tema fácilmente y al bibliotecario catalogar y clasificar el material con exactitud también, ¿verdad? Dice que debe ser corto y sugestivo, no exceder las de 10 palabras, sin sacrificar la claridad. El autor, bueno, ¿qué características debe de tener el autor o los autores de un artículo? Dice que tiene que ser compuesto por un equipo que no supere los 5 miembros. En el caso de nosotros, tenemos 4, ¿verdad? Hay grupos solo de 4 miembros, el más pequeño es de 2, así que en eso no tenemos problema. Dice que es inadecuado incluir como autores a personas cuya contribución al artículo es mínima o nula. A eso se le llama autoría injustificada. O sea, no podemos meter amigos o alguien que ni estuvo en el artículo, solo porque nos dio su opinión, ya vamos a meterlo ahí como coautor. Eso no es ético. De igual manera, es inadecuado negarle crédito de autor a una persona que es responsable de una parte decisiva del contenido intelectual del artículo. Eso se llama autoría incompleta. Entonces, estas cosas son puntos clave. No solamente del título, sino también de los autores que van a aparecer en el artículo científico, ¿verdad? Y que van a mandarle a la revista. Hay que tener estas características de no hacer una autoría injustificada y tampoco caer en lo que es la autoría incompleta, porque a veces la gente se atribuye derechos que no le corresponden y no nombran a la gente que estuvieron con ellos haciendo la investigación. Eso realmente no es lo esperado y no es lo ético. Bien, entonces el resumen dice que, el resumen, los errores más frecuentes en el resumen es, en el abstract que ustedes conocen, es no plantear claramente la pregunta, ser demasiado largo, ser muy detallado, ¿verdad? Hay que contextualizar y explicar cómo lo hacemos, los resultados que obtenemos, las conclusiones que llegamos, la aportación a la sociedad, permitir al lector identificar de forma rápida y precisa el contenido básico del trabajo. Aquí, bueno, cada revista tiene la diferencia entre 150 y 250 palabras, ¿verdad? Porque esto son solo 20 páginas, no vamos a hacer un abstract de 500 palabras. Ok, ya ahí se nos va, bueno, no sé de la profe Jessica en su revista, pero no es como lo normal.
debe redactarse en pasado, ¿verdad? Exceptuando el último párrafo concluyente. Estamos hablando del resumen, ¿verdad? Este resumen tiene que estar redactado. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál fue la metodología? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué tipo de análisis se hizo, ¿verdad? Para la discusión de los resultados y la conclusión o el párrafo que ya concluye ahí y ya hace la frase concluyente. No aportar información o conclusión que no esté presente en el texto, no citar referencias bibliográficas, ya eso ustedes también lo saben, y debe quedar claro el problema que se investigue y el objetivo del mismo. Eso es en el resumen. En la introducción, en el artículo científico, tenemos que ver cuál es la importancia de la investigación, cuál es el origen, cuáles son los antecedentes, cuáles son los objetivos. Todos estos temas deben de estar en la introducción. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el significado de la investigación? ¿Tienen el avance? ¿Cuál es el significado que tiene en el campo respectivo que estamos haciendo? ¿Cuál es el aporte que estamos haciendo? ¿Cuál es su aplicación? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es la metodología empleada en esta investigación? Esto es lo que más o menos la introducción debe de llevar y contemplar cada uno de estas preguntas. En el referente teórico, las ideas teóricas que ayudan, como decir marco conceptual o marco teórico, ¿verdad? Las ideas teóricas que ayudan y facilitan el entendimiento del tema escrito, dar cuenta de algunos conceptos necesarios para la comprensión de las ideas. La metodología y el análisis es estar escrita en pasado y para que los datos puedan ser analizados por otros autores. Describir el tipo de materiales, las técnicas, procedimientos estadísticos para el análisis de sus observaciones. Describir el diseño de la investigación. Se explica cómo se llevó a la práctica, justificando la elección de los métodos, técnicas y de instrumentos que se hicieron, de forma tal que el lector pueda entender fácilmente cuál fue la metodología que se usó. El análisis se realiza una reflexión con los resultados del estudio, mencionando los hallazgos relevantes, incluso los contrarios a los objetivos propuestos, si es el caso, si es que hubo algún hallazgo contrario a lo que no estaba planteado en los objetivos. También puede incluir detalles suficientes para justificar las conclusiones. Los resultados, mostrar las relaciones entre los hechos observados y lo analizado, plantear los datos obtenidos dentro de la perspectiva sugerida en el marco teórico, por supuesto, producto de los procedimientos aplicados, y los resultados deben de ser válidos y fidedignos. Las conclusiones, resumir lo que se ha presentado a lo largo del artículo científico, inferir o deducir una verdad respondiendo a los objetivos de investigación planteados, buscar ratificar la pregunta de investigación y el cumplimiento de los objetivos. Las referencias deben estar citados todos los autores mencionados en el texto y viceversa, ¿verdad? Que tanto lo que esté en la referencia esté citado en el texto como lo que está citado en el texto esté en las referencias y provenir de fuentes actualizadas. En el caso mío, pues yo uso APA, no sé si hay otra forma, ya lo hemos visto, pero generalmente es APA 7 lo que se pide para hacer las referencias. Ahora, hay muchas revistas, educación, economía, negocios, psicología, medicinas, estos que, por ejemplo, este es de pedagogía universitaria, esta revista de investigación educativa. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Yo siempre les digo, deben de leerse, si vamos a la revista que la profe dirige, deben de leerse por lo menos 5 artículos científicos de otras personas para ver cómo lo hacen, ¿verdad? ¿Cómo escriben? ¿Cuál es el formato que llevan? ¿Cuál es la lógica de ese artículo? ¿Qué detalles se están cuidando en el artículo? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Para yo tener una idea a la hora de escribir, para no salirme de ese patrón, para que la revista no me devuelva mi artículo, sino más bien lo acepte. Entonces, una recomendación, sea una revista científica, de economía, de medicina, no importa, es leer como lo hacen los expertos, unos 5 artículos de alguien más que escribió, 5, 6, 7, y ver la lógica de ese artículo, en esa revista que yo quiero, que yo decidí que es la que me interesa publicar. Porque ya lo discutimos y anteriormente cada revista es diferente. Cada revista tiene su propia normativa de cómo hacerlo y qué se acepta y qué no se acepta. Y entonces
Una vez que yo ya he hecho esa investigación y he leído sobre otros autores en ese tema y en esa revista, pues procedo a armar mi artículo. Esa es una muy buena recomendación. No aventurarse a hacerlo sin haber leído. Debemos de leer primero.